La Tierra estuvo en paz durante varios años. Por una vez, no sufrió invasiones, ni tampoco torneos como el de Celen varias décadas atrás en el pasado. No había dioses furiosos intentando destruir el planeta, el cielo estaba despejado, y los océanos permanecían tranquilos. Y la humanidad continuaba con su vida sin tener la menor idea de que, en algún lugar del multiverso, una guerra había terminado. Una guerra que había costado la vida de casi todos los dioses existentes. En el planeta de Bills el ambiente era muy distinto, porque la decisión ya había sido tomada. Por primera vez desde la aparición del carnicero de dioses, las autoridades más altas de la creación de dicho multiverso habían decidido actuar de forma directa. El gran sacerdote estaba involucrado, lo cual por sí solo era suficiente para entender la gravedad de la situación. Y junto a él se encontraban Bills y Whis. Y nada menos que Zeno-sama. Incluso Bills todavía seguía encontrando muy inusual aquella situación. Ya estaba acostumbrado a ver imperios galácticos, monstruos, bioguerreros capaces de desafiar la lógica. Pero jamás había visto algo como Gork. Todavía me parece absurdo. Esto de que un solo individuo haya eliminado a dioses enteros. Eso ni siquiera debería ser posible. Fueron las palabras de Bills todavía incrédulo. Si el universo 7 era el último objetivo de ese ser, entonces los habitantes más fuertes del universo 7 debían estar al tanto sobre lo que se aproxima. Y ningún grupo de mortales poseía más experiencia enfrentando amenazas extremas que los guerreros Z. La realidad se abrió, como si el propio universo reconociera la autoridad de quienes estaban atravesándolo. Pero en ese momento Son Goku se encontraba entrenando como de costumbre, Vegeta también se encontraba entrenando igualmente. Y varios kilómetros más allá, los demás guerreros Z realizaban actividades normales. Y entonces ocurrió. Todos sintieron algo emerger. Goku fue el primero en sentirlo. Detuvo un golpe a mitad del movimiento que estaba por ejecutar durante su entrenamiento. Vegeta también sintió aquellas presencias, y su expresión cambió inmediatamente. Porque aquella energía era imposible de ignorar, era un poder absurdo. Varios minutos después, varias figuras hicieron acto de presencia sobre la Tierra. Goku levantó la mirada y quedó inmóvil al ver de quiénes se trataban. ¿Pero qué, señor Bills? Zeno-sama. La noticia se había propagado rápidamente, y en cuestión de minutos, todos los guerreros Z se encontraban reunidos. Goku, Vegeta, Piccolo, Androide 17, Androide 18, Krillin, y los demás. Claramente nadie entendía lo que estaba pasando exactamente, pero todos se hicieron una idea. Si incluso el gran sacerdote y Zeno estaban allí, entonces algo estaba horriblemente mal. Y por primera vez en un largo tiempo, ni siquiera Goku parecía estar tranquilo. Porque la presencia simultánea de aquellas entidades era algo que simplemente no ocurría todos los días. El silencio se volvió incómodo, pero finalmente fue Piccolo el primero quien decidió romper el silencio. ¿Qué está ocurriendo? Tenemos un problema, y uno muy grave. Se trata de un ser que ha estado exterminando a los dioses de los demás universos. Todo el ambiente entero se congeló ante la revelación tan perturbadora del dios destructor. Nadie respondió inmediatamente, porque la frase simplemente sonaba absurda. Tan absurda que generaba total incredulidad. Krillin incluso soltó una pequeña risa nerviosa ante las incómodas palabras del gato morado. Oye señor Bills, ¿usted no estará bromeando o sí? Cariño, yo no creo que un dios destructor tenga motivos como para ponerse a bromear sobre algo tan serio como esto. Bills miró a Krillin con total seriedad, y Krillin dejó de reír inmediatamente. Porque la expresión de Bills no tenía absolutamente ni un solo rastro de humor. Entonces, Bills intervino en la conversación. Su voz seguía siendo tranquila, pero incluso él parecía más serio que de costumbre. Los dioses destructores del resto de universos han caído. Y mis hermanos ángeles también. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Cómo pudo suceder esto? Pero ¿quién demonios pudo haber hecho algo así? Según las noticias, un mismo nombre es mencionado una y otra vez. Gork. Lo llaman el carnicero de dioses. El carnicero de dioses. Ese apodo simplemente daba escalofríos con tan solo oírlo ser pronunciado. Pero nadie adopta un título así por casualidad. Zeno-sama observaba esto con curiosidad, como si intentara entender por qué los demás parecían tan preocupados. Mientras tanto, el gran sacerdote continuó. Creemos que el universo 7 será su próximo destino. Entonces, ese monstruo se dirige hacia aquí. Me temo que sí. Y posiblemente muy pronto.
dijo Bills con total seriedad en su voz. El viento sopló suavemente sobre las montañas, nadie sonreía, porque todos entendían que aquello era diferente a lo que han enfrentado anteriormente. No se trataba de ningún torneo, ninguna invasión, ni tampoco un enemigo buscando conquistar planetas. Era algo que había vaciado cielos enteros, algo que obligó incluso a Daisinkan y al Rey del Todo a intervenir. Y mientras los guerreros Z observaban a los dioses reunidos frente a ellos, una sensación comenzó a extenderse entre todos. La sensación de que se aproximaba la batalla más importante de todas sus vidas. Y muy lejos de allí, en algún lugar del vacío entre universos, Gorry continuaba avanzando hacia el último universo que aún conservaba dioses. Hacia el encuentro que decidiría el destino final del multiverso. Mientras tanto en el universo 11. Las cosas ya no fueron las mismas después de la caída del dios destructor, su ángel, y los Kaioshin. Los mortales todavía seguían viviendo sus vidas de forma normal y cotidiana, pero el equilibrio en el cosmos del universo 11 se sentía mucho más extraño. Pero aún así, eso no impidió que un grupo de guerreros siguieran adelante con su trabajo de mantener la seguridad y la justicia. Las tropas del orgullo todavía respiraban que ahora tenía dioses muertos. La disciplina de Jiren, la convicción de Toppo, y la vigilancia constante de un universo que había sobrevivido a muchas pruebas. Pero tiempo después, no hubo aviso previo, y simplemente ocurrió de la nada. Los cielos del universo 11 se oscurecieron, pero no como cuando llega un dios destructor. Esto era distinto, más profundo y más antiguo. Como si el propio concepto de luz hubiera sido cuestionado. En el centro del vacío entre estrellas, algo comenzó a materializarse, simplemente apareció de la nada, como si siempre hubiera estado allí. Una figura alta, delgada y envuelta en una oscuridad tan densa que no reflejaba nada. Era como una ausencia de todo significado. Y detrás de él, el universo reaccionó demasiado tarde. El ambiente comenzó a cambiar, las estrellas cercanas perdieron su brillo, y los planetas sufrieron un frío insoportable. Era como si algo estuviera recordándole al universo una verdad que había olvidado. Antes de la luz, antes de los dioses, antes de la creación. Solo existía el vacío. Y aquella figura que emergió, era ese vacío. Una entidad anterior a los dioses, anterior a los universos, anterior incluso al concepto del comillas orden. La figura caminó paso a paso. Pero cada paso que daba, el universo se deshacía un poco más. Los planetas cercanos comenzaron a ser envueltos en una gran masa de oscuridad, era la influencia del vacío que se estaba manifestando en cada rincón del cosmos. Toppo al presenciar esto apretó los puños con frustración y determinación. Sea lo que sea esa cosa, no lo dejaremos avanzar. Jiren dio un paso al frente, su aura explotó aún más y por primera vez, el universo 11 sintió su verdadero poder. Pero la figura no se detuvo, ni siquiera se inmutó ante esto. Toppo atacó primero, pero utilizó la energía destructora característica de los Akaishin. Energía. Akai concentrada. El impacto alcanzó a la figura y desapareció. Toppo abrió los ojos. ¿Será que acaso lo borre? Pero entonces, la oscuridad volvió a moverse esta vez detrás de él. Simplemente el ataque no le afectó ni en lo más mínimo, como si el concepto de destrucción no tuviera sentido frente a él. Null simplemente miró esto como un miserable chiste para niños. Segundos después, Jiren se lanzó al ataque, utilizando su gran velocidad, cada golpe suyo podía romper barreras dimensionales. Pero cada golpe atravesaba la figura como si golpeara el vacío mismo. Jiren frunció el ceño por primera vez. ¿Tú no estás aquí? Yo siempre he estado aquí, mortal insignificante. Luego el universo entero comenzó a oscurecerse y las estrellas dejaron de brillar. El espacio exterior había perdido textura, y la realidad comenzó a volverse cada vez más frágil. Las tropas del orgullo comenzaron a desaparecer una por una como si fueran hormigas insignificantes. Todos, retrocedan ahora. Exclamó Toppo con desesperación en su tono de voz, pero ya era demasiado tarde. Null levantó lentamente una mano, y el universo 11 respondió con terror. Se trataba de una expansión de su existencia, la oscuridad se expandía como si de un océano infinito se tratase, y todo lo que tocaba, dejaba de ser lo que solía ser antes. Planetas, energía y tiempo. Todo comenzó a desvanecerse de la faz del cosmos, Jiren liberó todo su poder, pero era inútil. Jiren fue el último en resistir más tiempo, y su aura explotó por una última vez, antes de desvanecerse en la oscuridad infinita. Null extendió la mano y la oscuridad lo envolvió.
Jiren, el mortal más fuerte del universo 11, había sido otra víctima más de la influencia inevitable de la oscuridad que Knull controlaba como su amo. El silencio en dicho universo se extendió por todos los rincones del espacio exterior sin excepción. El universo 11 estaba siendo regresado a su estado original, el vacío y la nada. Tiempo después, Knull giró su atención hacia otro punto del multiverso, una presencia familiar se sintió a lo lejos de los tejidos dimensionales. Gorr el carnicero de dioses seguía viajando entre el vacío entre universos, pero Knull podía de alguna manera sentir su presencia, y eso lo alertó enseguida, porque Gorr tiene lo que a Knull le pertenece por derecho. Y Knull estaba más que dispuesto a recuperarlo. El universo 7 era el último que quedaba de ese multiverso, después de incontables años de guerra, solo quedaba uno, un único cielo. Un último lugar donde todavía quedaban dioses, y hacia él avanzaba el carnicero de dioses. La Tierra fue la primera en sentir su presencia. Sintió una sensación como si el universo entero hubiera dejado de respirar. Los océanos se quedaron inmóviles, los vientos cesaron, y las nubes dejaron de moverse. La realidad se abrió por un instante, y el carnicero de dioses hizo acto de presencia. Pero los guerreros Z ya estaban preparados, Son Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Android 17, Krillin, Roshi, todos reunidos. Conscientes de que estaban ante algo que no era para nada igual a ninguno de los enemigos que enfrentaron en el pasado. Finalmente Bills rompió el silencio con sus palabras. Así que tú eres ese tal Gorr. Supongo que tú eres el último dios destructor al que debo purgar. Bills sintió una comprensión incómoda. Gorr no vino a conquistar mundos, solo vino a terminar su trabajo, la extinción de los dioses. Porque exterminar universos enteros. No extermine universos. Los liberé de los parásitos llamados dioses. Y tú serás el siguiente en la lista, sus abusos de poder terminan hoy. Ya he escuchado suficiente. No me importa a cuántos dioses has matado, tú no vas a destruir este universo. Insecto. Si quieres llegar a ellos tendrás que pasar sobre nuestros cadáveres. Respondió Goku con una mirada seria y endurecida. Por segunda vez, Gorr observó a mortales tratando de desafiarlo. Mortales que habían elegido pelear, a pesar de que todas las posibilidades estaban en su contra. La batalla comenzó y la tierra tembló, cabe destacar que Gorr solo se contenía y no peleaba en serio. Goku, sabiendo a la semejante amenaza a la que se enfrentaba, usó el Ultra Instinto de forma rápida, Vegeta usó el Super Saiyajin Dios Azul en cuestión de segundos, Gohan, Piccolo, Krillin y Android 17 se unieron inmediatamente. Gorr se movió solo una vez, y la diferencia de poder quedó clara. La Black atravesó tormentas de energía como si nada, destruyó ataques muy poderosos, e ignoró transformaciones divinas. Gorr ya había trascendido la escala que ellos poseían. Pero aún así siguieron levantándose una y otra vez, porque no tenían intenciones de rendirse. Y todo esto sucedió porque el propio Gorr lo permitió de manera deliberada, al no pelear en serio y probar de qué estaban hechos estos mortales. Gorr no los mató rápido, porque matar mortales no era costumbre para él. Pero esta vez, él hizo una excepción. Gorr ya cansado de jugar, de un rápido movimiento decapita a Krillin y a Piccolo. Así impactando a los guerreros Z. No, Krillin, Piccolo. Maldito me las vas a pagar. Gritó Goku con mucha furia en su voz para después ir a atacar a Gorr nuevamente, pero en eso Bills y Whis terminaron interviniendo en la pelea, pero Gorr comenzó a expulsar más poder, así sacando del escenario al dios destructor y al ángel. Aunque estos dos seguían vivos. Gorr ya cansado de contenerse, decidió en acabar con todos los guerreros Z, y en un abrir y cerrar de ojos todos ellos perdieron la vida a manos del carnicero de dioses. Bills y Whis se recompusieron y vieron que todos los guerreros Z habían caído como hormigas antes Gorr. No había de otras, Daishinkan y Zenosama decidieron en intervenir en la pelea, al ver que Gorr era imparable. Después de una larga batalla, la Tierra terminó siendo destruida, al no haber podido soportar el poder absurdo de las entidades que estaban luchando. La All Black había crecido tanto que parecía envolver sistemas estelares enteros. El carnicero de dioses ya entendía el Akai, y ya entendía los patrones de combate de los destructores. La espada negra descendió, 1, 2, y 3 veces. Y cada una de ellas estuvo a punto de alcanzar a Bills, pero siempre ocurría algo que lo impedía, una barrera angelical, perpetrada por Bills. Y cuando incluso Bills era superado, aparecía alguien más para impedir la victoria de Gorr.
Pero aquello comenzó a frustrar al carnicero de dioses, porque la ejecución de su cruzada estaba siendo retrasada. Cada vez que estuvo a punto de matar a Bills, Daishinkan intervenía. Cada vez que estuvo a centímetros de matar a Bills, la realidad misma parecía reorganizarse para impedírselo. Esto claramente hizo que Gorr comenzara a perder la paciencia, y su rostro mostró clara irritación. ¿Cuántas veces seguirás salvándolo? Todas las veces que sean necesarias. Entonces morirás junto a ellos. En eso Zeno-sama decidió actuar, al comprender que Gorr era una amenaza para todo el cosmos, que aquella situación ya estaba llegando demasiado lejos. El universo mismo comenzó a temblar una vez que Zeno-sama levantó su mano y liberó poder, esto incluso detuvo a Gorr, porque él podía sentirlo. El poder del Rey del Todo era mucho más grande que cualquiera de todos los otros dioses que él había matado con anterioridad. Era la segunda vez que Gorr enfrentaba algo así, pues Gorr hace siglos se enfrentó a un dios capaz de borrar un universo entero, pero esta fue la segunda vez se enfrentaba a algo realmente descomunal. Ese individuo, a simple vista parece un niño, pero su poder es simplemente aterrador. No debo subestimarlo en lo absoluto. Dijo el carnicero de dioses reconociendo que Zeno-sama estaba por encima de toda la jerarquía divina de ese multiverso. Y mientras Daishinkan reunía su poder, mientras Zeno-sama preparaba su intervención, mientras los restos del universo 7 se desmoronaban alrededor de ellos, Gorr avanzó una vez más. Porque dentro de la mente de Gorr, solo existía una sola verdad, no importaba cuántos dioses quedaban, no importaba cuántos ángeles intervinieran, y no importaba cuántos reyes intentaran detenerlo. Mientras existiera un solo ser divino, su cruzada continuaría sin parar. La necroespada goteaba oscuridad viviente, la All Black parecía más viva que nunca, como si estuviera alimentándose de la destrucción que le rodeaba. Frente a él permanecían sus últimos obstáculos, Bills, Whis, Daishinkan y el Rey del Todo. Pero entonces algo cambió en el espacio, incluso Daishinkan, Zeno, y Gorr se detuvieron por un momento. Una presencia aún más oscura había aparecido. Minutos después, el espacio se abrió como una herida abierta de la existencia, y de ella emergió oscuridad de la más pura y primordial, anterior a la luz y a las estrellas. Gorr giró lentamente su cabeza, porque esa presencia se le hacía familiar por algún motivo, porque emanaba exactamente la misma esencia que la All Black. Durante los segundos que pasaban en donde nadie soltaba ni una sola palabra, la oscuridad continuó expandiéndose como una marea infinita devorando el borde de la realidad. Y entonces, una figura aterradora y alta hizo acto de presencia. Alta y delgada, envuelta en sombras vivientes. Con los ojos amarillos y anaranjados que parecían dos grietas abiertas en la nada absoluta. Y cuando habló, su voz pareció surgir del vacío mismo, muy profunda y distorsionada. Llevo mucho tiempo buscándote, All Black. Gorr apretó lentamente y con fuerza el mango de la necroespada tras oír las palabras de nada más y nada menos que de Knull. Knull observó la espada y luego observó la oscuridad que envolvía a Gorr, y dio una sonrisa macabra que hizo estremecer incluso a Bills, lo cual era algo extremadamente raro en él. Ya has llevado mis herramientas durante mucho tiempo. Es hora de que me las devuelvas. No haré tal cosa. Las necesito. En serio. La necroespada, los simbiontes, la All Black, todo eso me pertenece. ¿Para qué necesitas cosas que no te pertenecen en primer lugar, mortal? No puedo devolverlos. Mi cruzada contra los dioses aún está lejos de terminar. Así. Dime algo, mortal. Cuando encontraste la necroespada, ¿quién crees que estaba susurrando a tu mente a través de ella? Cuando tu odio creció, cuando tu rabia aumentó, cuando tu guerra consumió siglos enteros de tu existencia. ¿De verdad crees que todo eso nació únicamente de ti? Por primera vez, Gorr empezó a tener algo que él no ha tenido desde hace muchísimo tiempo. Duda sobre su destino. No intentes arrebatármela. Los dioses abandonaron a mi familia y dejaron que toda mi especie se condenara. Los dioses se burlaron de nuestro sufrimiento, vi cómo ignoraban a quienes morían mientras ellos seguían con sus egos como si nada. Nadie te obligó a odiarlos. Tu odio es real, tu dolor es real, tu pérdida fue real. Pero tu cruzada, eso ya es otra historia. La necroespada alimentó tu dolor, la espada convirtió tu rabia en obsesión, la espada transformó tu herida en una religión, y mientras creías estar usando a la All Black, la All Black solo te estaba utilizando a ti.
Hubo un silencio sepulcral en el lugar, nadie habló. Ni Bills, Bis, Taisinka ni Zeno. Porque incluso ellos entendían que aquello era una revelación que no esperaban en lo absoluto, ni siquiera saben quién es el ser que está hablando con Gor. Las palabras de Knull golpearon directamente el corazón de todo lo que Gor había sido durante miles de años. Knull extendió lentamente una mano, y la oscuridad alrededor de la necroespada comenzó a reaccionar, reaccionando a su verdadero amo. Devuélvemela, mortal. Tu cruzada ya ha terminado hace mucho tiempo. Lo único que sigue luchando aquí, es un hombre incapaz de dejar ir su dolor. Ustedes los mortales siempre fueron patéticos. Por primera vez en siglos, Gor no tuvo una respuesta inmediata, y el silencio que siguió resultó más inquietante que cualquier batalla que hubiera librado hasta entonces. Por primera desde que comenzó su cruzada, Gor, el carnicero de dioses, estaba dudando. Y para alguien como Gor, aquello resultaba más devastador que cualquier herida física. La necroespada seguía en su mano, pero ya no la sentía igual que antes. Las palabras de Knull habían abierto una grieta en algo que Gor había considerado inquebrantable. Su convicción. Su mirada descendió lentamente sobre la espada, y por primera vez, se hizo una pregunta que él jamás se había permitido formular. ¿Acaso él tiene razón? ¿Y si realmente fue utilizado todo este tiempo? No, esto no puede ser así. Aquellas palabras parecieron dolerle más que cualquier batalla. Porque la idea de que todos sus siglos de lucha fueron una manipulación, eso era algo que le resultaba incómodo y difícil de aceptar. Miles de años desfilaron por su mente, recordó a sus padres, recordó a su esposa, recordó a sus hijos, recordó la hambruna, y la desesperación que él y su gente sufrieron. Recordó el día en que encontró la necroespada, recordó cómo su odio había comenzado a crecer, hasta convertirse en algo más grande que él mismo. No me malentiendas, mortal. Yo no he venido aquí a ayudarte. No me interesa tu dolor. No me interesa tu familia, no me interesa tu sufrimiento, no me interesa tu historia. Tu guerra no importa. Tu cruzada no importa. Tus dioses, tus guerras, tus pérdidas, tus victorias. Todo eso es irrelevante. Solo existe el vacío. Y al final, el vacío siempre reclamará lo que es suyo. Y entonces sucedió. La necroespada reaccionó, pero esta vez la espada comenzó a resistirse, pero no contra Knull, sino que comenzó a negarse a seguir aferrado a Gor. La oscuridad empezó a desprenderse de los brazos de Gor, y Gor sintió algo que no había sentido desde que fue un simple mortal. Miedo. Porque rápidamente entendió lo que estaba pasando. No. Miles de años de poder comenzar a desaparecer de sus manos, los simbiontes, la All Black, la energía oscura, todo aquello que había alimentado su odio. Toda esa oscuridad regresó a Knull, su creador y su dueño original. No hubo pelea, ni siquiera hubo resistencia real. Era como intentar impedir que un río regresara al océano. Aquella oscuridad reconoció a su verdadero amo, y estaba regresando hacia él. Gor extendió una mano desesperado por no perder la All Black, pero fue inútil, porque la espada escapó de sus dedos. Y Knull finalmente recuperó toda la All Black, y la necroespada pareció cobrar vida como si hubiera vuelto a casa. Entonces tiempo después, Gor sintió el peso de su propia existencia, ahora estaba sin propósito, sin la All Black, nada. Y terminó quedando completamente solo consigo mismo, con el recuerdo de su esposa, el recuerdo de sus padres, el recuerdo de sus hijos, y el recuerdo de todo lo que había perdido. Y quedó con una pregunta imposible de ignorar, si la espada había estado alimentando su odio durante siglos. Entonces, ¿quién era él realmente? ¿El carnicero de dioses, o simplemente Gor, un simple mortal que lo había perdido todo? No puede ser. ¿En qué me equivoqué? Exclamó Gor comenzando a cuestionar todo lo que había hecho, mientras que por su parte perdió todo una vez más, y fue arrastrado hacia otra dimensión, debido a que el tejido del cosmos en el universo 7 había sido completamente alterado. Luego de la llegada de Knull. Eso fue todo. Simplemente le arrebató su poder como si nada. Lo más inquietante es que le arrebató esa espada como si nada. ¿Quién es este sujeto? Supongo que ustedes son mi último obstáculo. Seas quien seas, puedo notar que no tienes buenas intenciones, así que acabaremos contigo. Respondiendo a tu pregunta, Ángel, soy aquel que siempre existió antes de que el multiverso mismo naciera. Yo respondo al nombre de Knull, el Rey de Negro. Soy una manifestación misma del vacío, y mi objetivo es expandir la influencia del vacío por cada rincón del cosmos.
El silencio primordial debe regresar. Jamás había oído de ti. Pero por lo que dices, no pienso permitir que te salgas con la tuya, ya has destruido el balance del universo. Respondió Bills de forma claramente desafiante ante el dios de los simbiontes. Dos fuerzas incompatibles habían entrado en contacto, por un lado la autoridad máxima de la jerarquía de ese multiverso, y por otro lado una oscuridad que afirmaba haber existido antes de la propia creación. Y el universo no estaba diseñado para soportar semejante conflicto. Knull ahora se encontraba nuevamente con la All Black en sus manos, al fin recuperando lo que le pertenece por derecho. La necroespada ahora se veía más viva que nunca, al haber regresado con su verdadero dueño. Y una gran batalla cósmica se libró en el espacio exterior. La energía Akai de Bills explotó, miles de millones de kilómetros de espacio desaparecieron de forma instantánea. La realidad se abrió y constelaciones enteras dejaron de existir. Bills atacó con todo, sin reservas y sin contenerse. Durante varios minutos pareció que incluso Knull estaba siendo empujado hacia atrás, pero entonces la oscuridad se extendió nuevamente, como una infección cósmica. Y el Akai comenzó a ser devorado, similar a lo que Gorra había hecho con los demás dioses destructores. La All Black atravesó el pecho del destructor, Bills escupiendo sangre observó la espada y luego observó a su enemigo. Pero lejos de enojarse, Bills dio una sonrisa de satisfacción. Supongo que esta vez sí encontré algo que podía matarme. Fueron las últimas palabras de Bills antes de morir. Este sintió una enorme satisfacción, pues para Bills, Knull había sido un oponente verdaderamente digno, el cual Bills había esperado mucho tiempo para encontrar. Incluso más digno que a un Super Saiyajin Dios. Luego Bills cerró los ojos lentamente, así muriendo de manera pacífica y sin dolor. Reconozco que has luchado muy bien, Dios Destructor. Pero esto se acabó. Exclamó Knull mostrando algo de respeto por Bills como oponente, mientras le sacaba la necroespada de su torso. Así el dios destructor del universo 7 cayendo en batalla al final. Bills por su parte, esta vez perdió la paciencia, algo muy raro en él, pues su discípulo Bills había caído en batalla. La serenidad del ángel había desaparecido, y en su lugar quedó una gran rabia en su estado mental. Bills comenzó a moverse tan rápido que incluso las leyes físicas dejaron de seguirlo, pero Knull continuó avanzando paso a paso, como si estuviese caminando hacia una tormenta. La batalla se había extendido por sistemas galácticos enteros, planetas explotaban, estrellas eran consumidas por océanos de oscuridad, y finalmente Bills comprendió que estaba luchando contra una fuerza primordial. Y las fuerzas primordiales no podían ser derrotadas de manera convencional. Ya he perdido a demasiados ángeles. No pienso permitir que mi último hijo caiga también. El gran sacerdote, Bills y Zeno avanzaron en contra de Knull los tres al mismo tiempo, y la batalla provocó que el balance del universo 7 colapsara cada vez más. La batalla de los tres contra el Rey de Negro fue imposible de describir, dimensiones completas eran creadas y destruidas, conceptos enteros dejaban de funcionar. Tanto así que el propio Knull comenzó a recibir daño, Bills, Daishinkan y Zeno también fueron recibiendo daño tras los estragos de la pelea. El pequeño Zeno-sama levantó ambas manos, así la autoridad máxima de dicho multiverso chocó contra la oscuridad primordial de Knull. La batalla parecía eterna, debido a que todos ellos eran absurdamente poderosos. Knull no podía destruir completamente a Daishinkan y a Zeno, pero ellos tampoco podían destruir completamente a Knull. La creación chocaba contra el vacío, pero ambos sobrevivían. Horas después, la batalla terminó sin vencedores realmente. Bills había muerto, Bills estuvo cerca de morir, pero incontables mundos habían desaparecido para este punto. El cosmos quedó malherido y muy inestable. Y mientras Knull regresaba a la oscuridad primordial de donde él había venido, y Bills junto a Daishinkan y Zeno-sama contemplaban las ruinas del cosmos, una verdad quedó clara. La guerra entre la creación y el vacío nunca había terminado realmente, aquella batalla solo había sido el primer capítulo. Y en algún lugar de la oscuridad infinita, la sonrisa de Knull seguía presente. Porque por primera vez en muchísimo tiempo, había encontrado algo capaz de resistir el avance del vacío.